Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar esta sesión extraordinaria sesión plenaria extraordinaria a petición como punto único orden del día, iniciativa del Grupo Municipal Socialista y concejal del Grupo Si se puede, de fecha 6 de agosto de este mismo año, y registro de entrada en esta administración número 4594 para solicitar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife el proyecto para hacer la máxima difusión en el municipio, permitiendo su publicación en dependencias municipales y las del propio puerto de San Sebastián. Asimismo, solicitar a la Autoridad Portuaria la ampliación del plazo de alegaciones. Yo, antes de entrar en orden del día, sí me gustaría manifestar dos cuestiones. Una es, y es un tema más personal porque no pude estar presente, darle la bienvenida al concejal Alonso García al Pleno y a formar parte de la corporación, que estuve yo fuera y no fue imposible estar presente como alcalde. Y otra, por supuesto, enviar un mensaje de solidaridad y apoyo incondicional a la isla de Gran Canaria por la situación que todos conocemos, por ese gran incendio forestal, pues de magnitudes incalculables y que nunca había tenido lugar en Canarias de esta manera, ¿no? Se han tenido la mala suerte de que les coincidiera esos factores fatídicos para el desarrollo de un incendio, esos porcentajes del 30%, y la verdad que están viviendo una situación bastante complicada, ¿no? Desde el Ayuntamiento de San Sebastián vamos a estudiar hoy, porque ayer se nos hizo llegar una petición de la policía local. Vamos a ver si podemos enviar algún efectivo de la policía local nuestra del ayuntamiento para este incendio, y hoy precisamente vamos a hacer esa evaluación, porque también es verdad que estamos bastante justos en el municipio, pero yo creo que en estos momentos cabe la posibilidad de que al menos a lo mejor una pareja sí vaya para allá, y siempre, oye, 4 manos más, dos agentes más, pues yo creo que es una ayuda en estos momentos que van a recibir de buena mano. Vamos hoy a estudiar esa posibilidad y esperemos que sea posible mandarlos para allá y que echen una mano en lo que buenamente podamos, que siempre viene bien, ¿no? Así que enviarles en definitiva ese mensaje de apoyo y de solidaridad desde el Ayuntamiento de San Sebastián, que lo hago de modo institucional, ¿no? Bueno, y ahora sí entramos ya en materia del orden del día, como decía, ese punto único, para lo cual voy a seguir el mismo procedimiento con la comisión, si les parece bien. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, a continuación el Grupo Mixto, y después intervendremos el Grupo de Gobierno, el Grupo ACG y Nueva Canaria. De acuerdo. Buenos días a todos y a todas. Señor alcalde, muchas gracias. En primer lugar, sumarnos a esa propuesta o ese apoyo y solidaridad con Gran Canaria y con toda la ciudadanía por la catástrofe que están viviendo, y desde luego todo el apoyo a cualquier decisión que tome el alcalde y la corporación de ayuda o de auxilio. Esta mañana escuchaba en la radio que hay operarios que llevan 24 horas sin dormir debido al estrés y a la situación en la que se encuentran, y a veces lo que necesitan pues un recambio, aunque solo sea para descansar. Por tanto, todo nuestro apoyo en esa decisión que como alcalde se tome para ayudar o auxiliar a los vecinos de Gran Canaria. Desde luego que nuestro reconocimiento y respeto a todos los que están trabajando, porque se han enfrentado y se están enfrentando a una situación, pues como digo, catastrófica. En segundo lugar, como el alcalde también lo acaba de manifestar, solo un pequeño inciso, también nos alegramos y felicitamos y desde luego con todo el derecho del mundo al concejal en su toma de posesión, pero sí queremos que conste en acta que para los efectos jurídicos oportunos, que la toma de posesión entendemos que, o tenemos dudas en el sentido de que se realizó ante una reunión de concejales y no en la... Si me permite, cuando yo termine, pero no me interrumpa en el uso de la palabra, por favor. Solicité además el acta y un informe jurídico. Entendemos, es una opinión jurídica y, como digo, no vamos a entrar en una discusión, pero sí queremos que conste en acta que la toma de posesión fue antes de la declaración de urgencia del Pleno y de la válida constitución del mismo. Nada más, ahí queda, pero que conste en acta.
Con respecto al asunto que nos trae hoy aquí, agradecer además al señor alcalde la convocatoria de ese pleno extraordinario que pedimos desde el Grupo Socialista y desde el Grupo Mixto, en concreto de Si se puede. El día 2 de agosto se anunció en el Boletín Oficial de Canarias la ampliación del puerto deportivo de San Sebastián. Y bueno, pues eso generó un estado de opinión y de curiosidad y de interés en la ciudadanía de San Sebastián de la Gomera porque no se entendía a qué se debe esa ampliación. Entendemos que San Sebastián es un municipio turístico, es la capital de la isla. Hace 20 años que se concedió, se concedió la explotación de este muelle deportivo y cualquier ampliación o cualquier modificación pues puede afectar a la economía, al desarrollo de San Sebastián, incluso al uso de la playa, a la calidad de las aguas. San Sebastián tiene bandera azul por reconocimiento a esos servicios públicos que tiene, y cualquier cosa podría afectarle. Por tanto, pedíamos al ayuntamiento dos cosas. Una, que se solicitara la información, porque se estaba publicando en Tenerife, en la autoridad portuaria en Tenerife, y dos, pedíamos también la ampliación de plazo para hacer alegaciones si fuera necesario por parte de este ayuntamiento o de cualquier colectivo de la isla de La Gomera. En la convocatoria del orden del día del Pleno se nos envió, tenemos documentación. Evidentemente no soy experta en los temas marítimos ni en este caso de puertos deportivos, como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pero viendo la documentación que se aporta, tampoco queda claro a qué se debe esa ampliación. En 1998 se le adjudica a Atlantum Gomera, lo que hoy es Marina La Gomera, la explotación de ese muelle deportivo por una superficie de tierra de 4.241 metros y de superficie de agua de 10.125 metros. Y ahora lo que se plantea es una ampliación que supone de tierra 4.315 metros y de agua 23.286 metros. Hay una diferencia considerable que aparece en la documentación. De hecho, la empresa pide que se corrija ese error, pero no se aclara, no se explica a qué se debe esa diferencia en metros cuadrados. Desde luego que no son pocos. Y si todos recordamos, hace 20 años, pues había una serie de pequeños barcos de pesca y recreativos de vecinos y vecinas de San Sebastián, con los que se llegó a algún acuerdo de decir, bueno, pues no van a pagar tanto, el canon pues se les aplicará con cierta consideración o flexibilidad para que puedan mantenerse ahí. La realidad es que el sector pesquero, el poco que había, los pescadores que había, pues desaparecieron, dejaron de pescar porque no podían pagar el atraque de sus pequeños barcos, y los deportivos, pues bueno, también han tenido que arreglárselas, y no son todos los que podían ser, y algunos además pues sacan el barco de determinadas temporadas porque no soportan los costes de esto. Lo que sí es cierto es que la empresa adjudicataria legalmente o en los papeles, supongo que el canon por la adjudicación de derecho público que tiene fue por los 10.000 metros de agua, no por los 23.000 metros, de los que sí ha disfrutado durante estos 20 años. Eso es lo que se entiende de esta documentación, pero tampoco queda claro cuál ha sido el canon que han pagado. Yo sé que esto es una competencia de la autoridad portuaria, del Estado y de la autoridad portuaria, además, bueno, pues con propuestas del Gobierno de Canarias, que no es una competencia de este ayuntamiento, pero sí es competencia de este ayuntamiento velar por el interés general de San Sebastián y por cómo afecta esta concesión de servicio público a los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián. Desde luego que
En otra documentación o en otra información que tengo también se habla de la modificación de los servicios que presta en estos momentos Marina La Gomera a los barcos que atracan y a San Sebastián, y en algún sitio he visto que también está previsto o tienen previsto la apertura de una cafetería o bar en esta zona más cercana donde el ayuntamiento tiene una zona pues de recreo. No sé si eso es cierto o no, en esta documentación no está, pero sería bueno aclarar esas cuestiones porque, como digo, afectan a los servicios y a la ciudadanía de San Sebastián. En cualquier caso, si hay alguna propuesta de acuerdo a la que podamos llegar, pues lo vemos si le parece. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, portavoz. Grupo Mixto. Sí, buenos días. Buenos días. Nosotros también sumamos a cualquier iniciativa que desde el Ayuntamiento se haga en favor de, digamos, de los damnificados y de, los propios afectados del incendio de Gran Canaria. Y en lo relativo a este tema, creemos que es importante por varias razones, ¿no? La primera sería la transparencia, porque a todos yo creo que nos interesa que todo el pueblo sepa de verdad qué es lo que es, ¿no? Esa es la primera de la... Por lo tanto, creo que este pleno debe acordar eso para que se amplíe el plazo y así la mayoría de los ciudadanos que puedan tener interés puedan acercarse y estudiar esa documentación. También como suele ser, o en este caso ha pasado, que se ha sacado un tema en el mes de agosto, que es un mes muy malo para cualquier tipo de... O sea, bueno, la gente está mucho más despistada que en el resto de eso, por eso también entendemos que es interesante que se amplíe el plazo de exposición pública. Y por supuesto que se haga estando los documentos aquí en La Gomera, porque desplazarse a Tenerife exclusivamente para leer este proyecto, a lo mejor hay gente que podría estar interesada, pero le supone un inconveniente el desplazarse. Realmente no entramos en el fondo porque en este punto no, o sea, en este punto que se ha traído el día de hoy, no podemos entrar en el fondo en sí de eso, pero sí creo que es muy interesante que se adopten los acuerdos que se han pedido, al menos para solicitarle nosotros a la autoridad portuaria, que ya sabemos que la documentación ha llegado ya a la delegación del gobierno, por iniciativa, por lo visto, de la propia delegación, pero entendemos que también sería bueno que estuviera en la propia autoridad portuaria y además es muy importante se ampliar el plazo que está muy próximo a acabarse ya y habría mucha gente que no podría acceder a él. Bien. Portavoz de ASG. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nuestro grupo ha hecho un análisis pormenorizado de la documentación aportada. En este sentido, desde el minuto 1 el alcalde ha tenido a bien preocuparse por disponer de la documentación lo antes posible para que todos pudiéramos analizar pues, las circunstancias reales. Y cabe destacar que tras el análisis del grupo municipal, así como los diferentes asesoramientos que hemos realizado externamente, tanto en puertos como obviamente a consultas que hemos desarrollado, hemos podido analizar que la solicitud en sí se trata de una actualización puramente administrativa en este ámbito. No es menos cierto de que es importante la transparencia y a tenor de eso, pues por nuestra parte y nuestro grupo y el equipo de gobierno siempre demuestran la total transparencia en todos los ámbitos, pero cabe destacar que tras un análisis de la situación lo que demanda en sí es una simple actualización administrativa interpuesta a priori a solicitud de la propia empresa que está con la concesión administrativa y que en ese ámbito pues no entra fuera de ningún aspecto externo que podamos considerar como que sea realmente. Es cierto que se habla de una ampliación, es cierto de que hay una ampliación en el ámbito acuático, de la superficie, pero si lo analizamos pormenorizadamente con la memoria técnica que se aporta y que tenemos en la documentación que ha remitido el señor secretario, se puede analizar que realmente es una actualización de la zona que actualmente se está ocupando en ese ámbito. Por tanto, entendemos desde el grupo municipal que la prórroga no debe atar, no consideramos que sea necesario por el simple hecho ese de que, como dirían, repito, se trata de una actualización administrativa de la situación real de la concesión administrativa, la cual hay que destacar que todavía tiene 10 años pendiente de disfrute por parte de la empresa. Bien. Gracias, portavoz. Vamos a ver, me gustaría también decir algunas cosas. Este proyecto, que
yo, cuando hablan de transparencia, que es una palabra muy bonita y que queda muy bien decirla, pero la transparencia tiene que ser, primero, de responsabilidad de quienes somos cargos públicos, porque a la hora de decir las cosas públicamente, nuestra opinión forma la opinión del público en general, porque se nos pone más responsabilidad en nuestras palabras. Cuando yo leí la nota de prensa que sacó el Partido Socialista y Sí se puede, claro, la nota de prensa es alarmista, porque pone un poco el foco en una ampliación del puerto que hasta vi después, supongo que a motu propio, alguien pintó una zona exterior al puerto, equivalente a los metros cuadrados que se iban a ampliar y todo esto, ¿no? Yo los invito a que cuando saquen notas de prensa, lo digo por responsabilidad como cargos públicos, independientemente de que gobernemos o no, contrastemos la información primero. Yo creo que este es el principio básico de cualquier nota de prensa que se va a sacar. Yo hablé por teléfono con Marina La Gomera y hablé también con el capitán de Puerto Rico, con Salvador Méndez. Y una vez que uno habla con ellos, entiende perfectamente cuál es el fin del proyecto. Y el fin del proyecto no es una ampliación del puerto deportivo, es digamos que una actualización, o si lo queremos llamar una ampliación administrativa, de lo que está inicialmente otorgado. De la manga de agua que entra, donde se atracan, donde está la escuela de vela, donde se atracan los barcos cuando viene la regata, donde se atracan los barcos de salvamento, desde ese muelle hacia el primer pantalán. Esos metros cuadrados y algunos sitios más que no estaban inicialmente contemplados, porque la ley de puertos anterior no contemplaba por los metros de profundidad cuando está en bajamar, no contempla eso no lo contemplaba para las concesiones, y por eso en su día no se introdujo en ese expediente. Pero todo esto se sabe si se llama y se pregunta, porque si se lee los papeles, pues hay cosas que aquí, pues no sé si no las han puesto, yo también lo he leído un poco por encima, no sé si aparece o no en algún lugar. Porque estamos hablando de una ley o una concesión del año 98. La ley creo que era del 92, tengo aquí apuntado cuando hablé con Salvador. Entonces, yo lo que les pido es que seamos responsables a la hora de opinar como cargos públicos en los medios, porque si no podemos abrir un debate que está basado en una premisa que es falsa, y en este caso vuelve a ser el caso de nuevo, que vuelva a pasar algo parecido cuando se sacó la nota de prensa anterior de la basura vertida en el ayuntamiento. Falso todo lo que se dijo, portavoz. No, es que no se sonría, porque es que además se sonríe como si fuera esto una cosa divertida. No, a mí no me hace ninguna gracia, la verdad. Que no me hace gracia, porque saca una fotografía de una basura en la zona municipal, en las instalaciones municipales, que no es real. Usted construye una situación alrededor, la que usted quiere construir o la que le contaron. Seguramente es igual, se lo vuelven a contar, y usted, en vez de llamar a la concejal responsable del área para contrastar la información, vuelve a verter a la opinión pública lo que usted sabe solo de una parte, de la parte que le informó. No lo veo yo eso muy lógico. Y vuelve a hacer lo mismo ahora con este proyecto de puertos. Nosotros sinceramente no vemos la necesidad de pedir ampliación, porque es que no hay modificación alguna en la actualidad. Si la hubiese, sería completamente lógico, pero es que no hay modificación de las condiciones actuales del puerto para nadie, absolutamente para nadie. Entonces no cabe pedir ampliación de la publicación, porque es que no hay modificación en la adjudicación actual en cuanto a metros cuadrados, que es lo que estamos hablando de superficie. Usted hace una consulta de un organismo, además, que es un organismo que es un tercero, ya lo ha dicho usted que no es competencia del municipio de San Sebastián, no me parece mal, pero le aseguro que si la llamada previa a puertos, al menos a puertos, ya no al concesionario, que bueno, puede ser una entidad privada y puede tener sus beneficios más o menos en esta cuestión, pero a un organismo oficial que es puerto, hacer esa llamada telefónica, esa consulta como portavoz de un grupo político del municipio, yo creo que perfectamente lo hubiesen atendido y lo hubiesen explicado exactamente lo mismo que nos explicaron a nosotros por esa llamada telefónica, ¿no? Y poco más que añadir. Ahora tienen, si quieren, un turno de intervenciones y posteriormente votaremos para cerrar este asunto, ¿no?
portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Sonrío porque, bueno, pues yo creo que tampoco tenemos que tomárnoslo todo tan a la tremenda. Lo digo porque los asuntos, vamos a ver, vamos a ser oposición o somos oposición en esta legislatura. Pero con rigor. Déjeme concluir No, y luego es que hágalo con no rigor. vamos a debatir, sino igual que yo le escuché pacientemente, Perfecto. le ruego para yo poder tener mi hilo Perfecto. de explicación. Nuestro trabajo desde la oposición es trasladar a este pleno, a este ayuntamiento, las inquietudes, las propuestas, las iniciativas, las preguntas y las preocupaciones de los vecinos y vecinas de San Sebastián. Yo no trabajo a título personal o de mi grupo. Por tanto, evidentemente he hecho llamadas, a lo mejor no a las mismas personas que usted, pero con el asunto del puerto. Y desde luego que yo no creo, y no es así, que haya una situación, que se produzca una situación de alarma cuando nosotros decimos que vamos a preguntar por esa ampliación del puerto. Porque si no es una ampliación física, el error lo comete la autoridad portuaria haciendo ese anuncio, porque textualmente es una ampliación. Por tanto, ahí es donde está el error. Y si no es una ampliación física, es una modificación de las condiciones, debía haberlo puesto así, modificación de las condiciones. En cualquier caso, bien, ya nos alegramos de que no sea una modificación física porque no va a afectar a la playa y a la zona que nos puede interesar. Pero digo yo, cuando el ayuntamiento hace una concesión a cualquier ciudadano o ciudadana, en este caso en San Sebastián, de un bar o en unas condiciones X, que fue lo que sucedió a Autoridad Portuaria hace 20 años, en este caso a Marina La Gomera o Atlantum Gomera, por X metros cuadrados, pero luego se vino ampliando en esos 20 años de 10.000 metros a 23.000 metros. Eso no tiene ningún efecto jurídico. Yo dejo la duda ahí. Yo dejo la duda ahí, porque si ahora cualquier kiosco, cualquier bar de aquí amplía su terraza, por ejemplo, sus sillas y su mesa, o cualquier tienda, cualquier establecimiento, probablemente el ayuntamiento se vea en la obligación de decirle, oye, no puedes ocupar todo ese espacio, esto hay que regularizarlo y usted tiene que pagar un canon por este uso público. Han tardado 20 años o 10 años o 5 años, no lo sé, en la documentación que hemos pedido, pero además que no la hemos pedido para nosotros ni para mí, sino para que los ciudadanos la puedan consultar, a los que representamos, no queda claro, no queda claro. Yo creo que nos toca velar por ese interés público, pero si la mayoría que tiene el gobierno del ayuntamiento decide que no se consulte o que no se amplíe el plazo, pues bueno, así será, pero hay que trasladárselo así a los vecinos. Por tanto, nosotros insistimos en que es necesaria una explicación de por qué se produce esa ampliación y qué efectos o qué consecuencias ha tenido, porque desde luego, como decía al principio, para los pescadores y para los usuarios de barcos de pesca deportiva o recreativa, no ha habido ningún lapsus en estos 20 años para dejar de pagar ese canon que la empresa adjudicataria no ha pagado en ese incremento de suelo de uso público de lámina de agua. Pero, como digo, no tenemos la mayoría, pero sí le vamos a trasladar a los ciudadanos la realidad y la propuesta. Con el asunto de la basura, ya que lo comentó, no fui yo quien sacó la foto. Y desde luego que cuando los ciudadanos durante un fin de semana me preguntan ¿qué esto qué es? Pues yo lo traslado aquí. No lo tenía previsto, pero coincidió que fue un pleno urgente que ustedes convocaron para otro asunto y simplemente hice alusión a ese punto en ese momento. Porque varios vecinos primero me lo dijeron y luego alguno me envió las fotos. Nada más. Yo ni me los invento, ni me los traigo, y además me parecen asuntos graves. Pero no pedí ningún pleno para esto, sino simplemente lo dije en ese momento. Es increíble. ¿Vale? Por tanto, nosotros insistimos en que habría que pedir alguna explicación de ese incremento de suelo con el tema del muelle deportivo, pero, como digo, la mayoría la tiene el equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Portavoz del Grupo. Sí, yo, antes que nada, aclarar que en las notas de prensa los lectores nos dará la credibilidad a cada uno o en función de los
años que tenemos de trayectoria todos, de una manera u otra, al menos yo pienso así, digamos, que son los propios lectores los que dan actividad. Yo cuando pretendo hacer por lo menos todo lo contrastado posible, cualquier nota de prensa que sacamos. En cuanto al punto en sí, coincidimos con el Grupo Socialista en que realmente el enunciado de lo que se anunciaba en el boletín oficial indica la palabra ampliación, con lo cual realmente, al no estar físicamente el proyecto aquí, entendíamos que este ayuntamiento se tenía que intentar solicitar esa ampliación de plazo, que es realmente lo que hemos solicitado, ¿no? que se trasladara el proyecto aquí a La Gomera para que la gente lo pudiera ver. Y la ampliación de plazo, vuelvo a repetir, no entramos en el interior de lo que es la concesión. Yo entiendo más o menos, se ha dicho aquí, yo creo, lo que es en sí, o al menos lo que yo he entendido dependiendo de esta información, pero sí que sigo insistiendo que es importante que los propios afectados, que en realidad son buena parte de los vecinos de San Sebastián, tengan una ampliación de plazo para poder ellos mismos hacerse su criterio, no el que le digamos nosotros, el que la propia autoridad portuaria o la propia compañía diga, sino que realmente es que entendemos que es necesario por la fecha, el corto plazo, legal pero corto, y un asunto de cierta importancia, de cierta relevancia para San Sebastián. De todas maneras, si ustedes no lo ven conveniente, pues nada. Portavoz de ACG, ¿alguna cuestión? No, gracias. Usted ha explicado perfectamente anteriormente su intervención todos los aspectos y creo que queda claro la circunstancia en sí, el procedimiento en sí, por tanto la posición de nuestro grupo se mantiene en la negativa a la correspondiente prórroga. Bien, lo que yo les estoy pidiendo no es, yo no estoy pidiendo en mayor o menor medida la nota de prensa, estoy poniendo en mayor o menor medida porque no se contrasta la información con la fuente. Pero es que es algo tan sencillo como llamar a la fuente de las cosas. El caso de la basura del último pleno no se llamó a la fuente. Y el caso de Puerto siguen sin entender que hay que llamar primero a la fuente para después sacar nota de prensa, porque es una irresponsabilidad, porque no se tiene una opinión global, una vista global del problema. Es lo único que les estoy diciendo. Olvídense si quieren que soy el alcalde, pero es que es irresponsable por nuestra parte como cargos públicos sacar una información a la gente, a las personas, que no está contrastada. Es que es el mínimo para dar información a la gente, para publicar en los medios, es el mínimo que debemos cumplir, creo yo. Y si la portavoz del Partido Socialista hubiese llamado a las fuentes del problema, sabría que la modificación que se va a producir ahora en el pliego es porque, en este caso, Atlantum Gomera ha solicitado una ampliación de plazo que la ley contempla, que la pueden solicitar si hay un plan de inversiones contemplado. Esa es la razón, no es porque Puertos está haciendo un cambalache, que es lo que usted está insinuando, haciendo un cambalache para modificar el pliego de una manera que jurídicamente usted pone en duda. Yo entiendo que Puertos, al igual que el Ayuntamiento de San Sebastián, los cabildos y cualquier organismo público tiene su equipo jurídico, interno o externo, que le asesora y le dice cómo jurídicamente ajustarse a las leyes que están en vigor, digo yo. Pero es que ponemos todo en duda, ¿por qué? Porque no tenemos la información de la fuente. Porque al final, si no contestamos con la fuente, nos convertimos en un ciudadano más, y no somos un ciudadano más, somos un cargo público que por esa condición tenemos la responsabilidad y la obligación de acceder a esa información con fundamento. No es que nos digan algo por el oído izquierdo y lo vertemos enseguida a las notas de prensa, no, tendremos que confirmar las cosas bien, hacer nuestra opinión y después sacar la misma nota de prensa pero con toda la información, no con una información sectaria y parcial. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero no solamente con este asunto, con todos los demás. Roberto, que está allá de la legislatura anterior también, siempre lo decía, recuérdalo, llamen al concejal, y tú lo haces. Tú llamas al concejal cuando hay un problema, y el concejal te dice, si después consideran sacar nota de prensa, pero por supuesto, solo faltaría, que estamos para mejorar, y la oposición es necesaria e imprescindible en una institución, porque eso es saludable para la democracia, pero una oposición responsable, que contraste las cosas,
No que le digan por la calle cualquier asunto y enseguida sacamos nota de prensa para armar el circo y el teatrillo. No. Seamos responsables en todos los sentidos. La parte de gobierno, la parte que nos toca, y la parte de oposición también. Entonces, menos teatrillo y más trabajar, es lo que pido yo. Señor secretario, si quiere, votamos a mano alzada para que quede más claro toda esta la posición, ¿no? Votos a favor de la propuesta que se plantea en el punto. Bueno, también decir que el punto 1 está cumplido porque lo hicimos para ganar un poco de tiempo previo al pleno, y llegó el proyecto llegó a tiempo antes de celebrar el pleno y lo pudimos ver, ¿no? Yo la verdad que le dediqué tiempo para poder verlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque realmente el primer punto, la mitad se cumplió. O sea, sobre la ampliación del plazo, que deberíamos votar, entiendo yo. ¿Les parece bien que votemos sobre la ampliación del plazo? Porque el punto 1 se cumplió antes de la celebración del pleno. Entonces, la votación se refiere a solicitar a la autoridad portuaria la ampliación del plazo de alegaciones. ¿Votos a favor de esta propuesta? 4. ¿Votos en contra? 7. Sin abstenciones, sin entendida ninguna, estamos todos ya. Son 4, sí. Es que esto para contar esta mesa es incómodo. Sí. Es que es horrible, es horrible. Yo que si no me apoyo no puedo. Bien. Bien, pues con esto terminamos el orden del día. Tendremos pleno ahora en el mes de septiembre, así que en breve convocaremos también comisiones con los asuntos. Muchas gracias. Gracias.